Casa Branca, Círculo de Confluência 2021. Bom dia a todos e todas, ou todos. Bom dia. Buenos Bom días. dia. Bom dia. Bueno, apresento cada um. Domingo Cruz, diretor teatral, produtor e atual concejal de cultura do Pueblo Almedralejo, que está em Extremadura. Bom dia. Bom dia. Fernando Heraldo, diretor teatral e dramaturgo que está em México, não recordo bem Ciudad o nome Puebla. da cidade. Ok, Puebla. perfeito. Cristina Gandares, gestora cultural e distribuidora de espetáculo que está em Málaga, Espanha. Bom dia. Días. José Manuel Gonçalves Labrador, atual concejal de cultura daqui de São Boi de Llobregat, Catalunha, Espanha. Buenos días y buena diada, Sant Jordi. Bona diada, doutor. Juan Romarim, diretor teatral, dramaturgo, músico, gestor cultural de La Excêntrica, que está aqui ao lado, Santa Coloma de Gramanet. Juanjo, bom dia. Bom dia, Juan Romarim. Bom dia, bona diada. Estamos em direto. Juanjo está buscando algo. Tranquilo, Juanjo. Que tal? Bem-vindo, bem-vindo. Bueno, como havíamos colocado antes, estamos em direto por YouTube e Facebook, por La Diada de São Jordi, o Círculo de Confluência 2021, e também hoje é o dia que apresentamos nosso livro Dramaturgia do Confinamento, que será a apresentação às 19 horas. E vamos falar sobre temática de teatro. Bueno, a proposta é começar por o título, o impacto da pandemia em la produção teatral, e depois vamos falar da criação escênica ou da gestão desde as cidades e pueblos chamados periféricos. Abrimos o diálogo. Vamos começar por José Manuel Gonçalves, porque creio que quando falamos de gestão cultural, quando falamos da política cultural, creio que, de alguma maneira, conduzimos a um lado muito técnico, não? E creio que a pandemia, de alguma maneira, nos cria um impacto humano, e eu creio que também seria interessante que o Juanjo, José Manuel comentasse também como foi esse impacto de maneira personal, não uma pessoa que está aí na linha de frente, que tem que dar a cara por ser um concejal de cultura, como ha impactado. Em seguida, passo a Domingo, que está na mesma trincheira, ¿vale? Perdona, Cleber, tienes a Andreu a la espera para acceder. Andreu? Ok. Já está. Sí, sí. Vale. Yo empiezo y rompo el hielo, Sim, José Manuel, segundo, passamos a Domingo, passamos a Fernando, passamos a Cristina e a Juan Romarim y Andreu. Bueno. Seguramente que yo lo que vaya a decir es común a lo que hayamos vivido cada uno y cada una de nosotras, ¿no? En los primeros momentos en que aparece esta situación, nos invade la incertidumbre. Una situación totalmente nueva que tampoco sabíamos exactamente cómo se iba a desarrollar ni qué impacto real iba a tener. Hemos ido paulatinamente y haciendo memoria de los inicios, que hace ya más de un año, pero a mí me da la impresión de que parece que hace ya un siglo. La cuestión es que nos impactó de manera paulatina, no sabíamos que nos venía encima, ¿no? Las noticias nos iban llegando, la información a veces no coincidía, pero lo que sí que es cierto que a medida que iban pasando los días, las semanas y algún mes, ya empezamos a ser conscientes de la dimensión de la tragedia. De la tragedia desde el punto de vista humano, evidentemente, porque la primera afectación es una afectación sanitaria, la salud pública, la salud de las personas, empiezan a haber contagios, empiezan a haber muertes, la medicina y la ciencia en aquel momento no tenían todavía ninguna respuesta, iba a ser fue un momento de
de una vivencia personal muy dura, ¿no? Porque al final estás hablando de vecinas y vecinos, de gente que conoces, ¿no? No estamos hablando de números de una estadística ni de imágenes que puedas ver en televisor o en las redes, sino de personas con las que estás conviviendo y que se ven afectadas de una manera directa, bien sea porque contraen la enfermedad y hasta en muchos casos fallecen a causa de eso. Y por lo tanto el impacto es de dureza, pero claro, como responsables políticos no puedes quedarte paralizado. Es decir, tienes que tener capacidad de reaccionar ante esta situación, cada uno desde el ámbito que nos toca, en mi caso desde la Delegación de Cultura, pero bueno, al fin y al cabo la problemática es una problemática integral. En aquel momento estábamos viviendo una situación de crisis sanitaria, de crisis humanitaria, en el sentido de que afectaba a las personas y que evidentemente tenías que dar respuestas. Creo que lo importante en aquellos momentos fue tener capacidad de análisis, ¿no? De parar y ver lo que estaba pasando dentro de las dificultades, dentro de las incertidumbres, y hacer análisis de la situación. Y ver que en aquel momento se tiene que paralizar lo que era la inercia pues, de un programa de gobierno, de unas acciones en tu ciudad, paralizarlo para reorientarlo y adaptarlo a la nueva situación. Para mí la clave de este proceso ha sido la adaptación, no solo la resistencia, que bueno, todos nos hemos remitido, hasta incluso fue la canción que todos cantábamos en los balcones, ¿no? Por lo menos aquí en España salíamos a los balcones y la canción que sonaba era Resistiré. Pero yo creo que no solo era resistir, sino ser capaces de adaptarnos a esta nueva situación. Era evidente que todo estaba cambiando, que todo ha cambiado, que no sabemos aún cómo nos afectará realmente y cuál será el desenlace final, pero está claro que nada es como hace un año y 2 meses, ¿no? Y por lo tanto, creo que las claves han sido la resistencia y la adaptación. Desde la visión, digamos, de lo que es un gobierno, en este caso de un gobierno municipal, como es el nuestro, imagino que lo habréis vivido también en Almendralejo y en otras ciudades, habrá sido más o menos lo mismo, la necesidad de reorientarte y decir, bueno, vamos a parar lo que estábamos haciendo porque hay que adaptarse a esta nueva situación que es radicalmente diferente a lo que hemos vivido y a lo que estábamos viviendo. Y yo sí eso, si queréis, bueno, para dar más espacio a los demás, yo lo dejo ahí y luego en todo caso sí me gustaría ya aterrizar más en lo que ha sido el terreno de lo cultural, ¿no? Y centrarlo más en el campo de qué hemos hecho a nivel de cultura en esta ciudad. Pero bueno, yo lo dejo ahí para así, ¿no? Dar más juego y que podamos participar todos. Domingo. Pues, fíjate que un paréntesis, sí. ¿No? Pensar 3 minutos de intervención. De acuerdo. Un dato importante. Yo, desde la experiencia personal, ¿no? Que además se unen dos peculiaridades. Una es que vengo del mundo de la producción teatral, es lo que he hecho toda la vida. Llevo 20 años dedicándome al teatro como director y productor teatral, 15 años con el Desván Producciones, una productora teatral que con cierta posición aquí en Extremadura. Hemos trabajado mucho en México, Fernando. Estamos ahora en Madrid en las naves del Español con una producción, o sea, una compañía más o menos asentada. En los devenires estos de la política, pues decido sumarme a una lista electoral y desde 2019 pues soy concejal de Cultura en un pequeño municipio de 37.000 habitantes, que es Almendralejo. Entonces me encuentro con una situación en la que voy aprendiendo qué es la gestión cultural desde este lado de la administración pública, con una peculiaridad, una eventualidad tan enorme como es una pandemia mundial. Y entonces, si ya estaba perdido en un principio a la hora de acceder a un nuevo campo, que es la gestión cultural, y desde el lado de las instituciones, encima con una peculiaridad tan enorme, ¿no? Y a mí, en todo esto, como casi todo en la vida, lo que me suscita son muchas preguntas, pero referidas a esta situación,
lo primero de los primeros días fue cuál es el orden de prioridades a la hora de la acción pública, ¿no? Porque todo el mundo te va a poner el foco en si lo primero, obviamente, es salvar vidas, obviamente es cuidar la salud pública, pero en ese orden de prioridades, ¿en qué momento es el adecuado para hablar de la cultura? Y a mí esto me suscita muchísimos problemas, porque en un equipo de gobierno más amplio parece que hay dudas de en qué momento empezamos a decir, oye, sí, pero ya hay que tener en cuenta que la cultura nos va a acompañar en este proceso de confinamiento, en este proceso de reactivación social, económica también, creo que es muy importante, ¿no? Luego, por otra parte, creo que ahí los que sois gestores desde hace más tiempo y los que tenéis ya una trayectoria, supongo que a todos nos ha hecho ver, hacer una fotografía de cómo estaba el sector y cuáles son sus deficiencias estructurales, ¿no? Y creo que en relación con estas dos cosas es interesante ver cuál es la esencia de nuestra acción en la gestión, ¿no? Porque si a lo mejor lo que podíamos hacer presencial ahora resulta que lo podemos hacer virtual, ¿eso está desnaturalizando algún tipo de disciplinas? ¿No está desnaturalizando la acción cultural, la acción de gestión y de programación cultural se mantiene independientemente del formato a elegir? Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacemos como gestores? Y de la misma pregunta me la hago como productor y como creador, ¿eh? ¿Cuál es la esencia? Es llegar a un público de una manera directa, tener en el caso de las artes escénicas. Por lo tanto, lo que digo que me suscita muchas preguntas, ya he consumido mi tiempo y ahora supongo que podremos volver a todos estos temas. Fernando. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, desde el punto de vista de la creación no es muy distinto, ¿no?, a lo que se vio, obviamente, en la gestión, en la reactivación de las políticas culturales, ¿no? Más bien, pues nos hizo repensar la mirada teatral también. Creo que pasamos todos por las mismas etapas, ¿no? De estado de shock, propuesta, resiliencia, decepción, ¿no? Incertidumbre a través del tiempo. Y entonces nos estábamos reformulando muchísimas cosas para precisamente replantear este sentido, ¿no?, de nuestra actividad teatral. Y creo que pues sí, obviamente la incertidumbre nos provocó pues un malestar muy fuerte, ¿no? Con cerrar las puertas del teatro, pero también abrió otras posibilidades, ¿no? Y al menos desde la situación en nuestro país, que el teatro ha dependido muchísimo de la institución, le dio la oportunidad y voz pues a muchísimos independientes de apropiarse del oficio. Es decir, ya no dependías de una programación cultural, una agenda artística, sino que tú desde tu casa podías trabajar estas propuestas. Y creo que hemos arrojado, ¿no?, esta situación pandémica a buscar creativamente, pues fue una de las cosas, una de las oportunidades que tuvimos, ¿no?, muchos artistas, para poder desarrollar esta disciplina, y creo que nos dio una visión más amplia, ¿no?, de lo que significa precisamente trabajar con el espectador, ¿no? Yo creo que sí sacudió muchas bases, sobre todo institucionales en nuestro país, y creo que eso permitió que el teatro fluyera como el agua, ¿no? Que buscara esas posibilidades creativas, y yo creo que la primera etapa fue la más difícil, ¿no? La del estado de shock, la de la incertidumbre, la de no saber cómo reaccionar, pero también creo que tuvimos una parte muy importante en ese periodo, que fue sentarnos a mirar, a observar cómo estaba el panorama. Creo que hubo unos primeros 2 meses en que primero pues todo el mundo se volcó a poner sus videos teatrales, o más bien hacer una puesta en pantalla, pero creo que fue muy apresurado, ¿no? Porque la naturaleza de la virtualidad pues requería una mirada distinta, pero que no perdía la esencialidad del teatro. Entonces, esos 2 primeros meses fueron importantísimos para observar qué es lo que estaba pasando,
Y después, en la propuesta, ¿no? Resiliente, pues como dicen aquí los compañeros, ¿no? Resistir ante esta situación. Y creo que el teatro fluye a pesar de las circunstancias adversas. Nos volvió a sanar otra vez de esta situación de encierro. Juanjo Marín. Bueno, pues escuchar a los compañeros y ir cayendo en la cuenta, ¿no? Voy como recordando cosas, reviviéndolas que casi tenía como apartadas, ¿no? Sería de la resistencia, ¿no? De estar ahí, de la incertidumbre de los primeros momentos. Y pasando revista a esto, yo recuerdo que hablo de era muy individual, ¿eh? Y ahora iré como a lo más de gestión, más de la excéntrica, de la producción, de la productora que somos yo, o de la asociación que somos. Pero individualmente hubo una reacción que creo que tiene que ver con esto que habláis de la resiliencia, ¿no? Y de la capacidad de resistir humana casi, que fue ocuparme de mí mismo, cerrarme en mi microcosmos, conmigo mismo, y no voy a decir disfrutar del proceso, porque es como casi demasiado grosero, pero sí estar por mí, empezar a leer, verme las cosas con cierta distancia, no intentar sufrir, padecer en primera persona. Y desde ahí fui como estableciendo círculos, ¿no? Cuyo radio se iban extendiendo cada vez más, van creciendo cada vez más, y iba abarcando más cosas hasta llegar de nuevo a, con mi socio, por ejemplo, que tenéis aquí también, que es Andreu, a empezar a concebir o reconcebir qué es esto que tenemos entre manos, ¿no? Que es la pandemia y cómo vamos a reaccionar ahora ya así más como equipo, más culturalmente desde la asociación, ¿no? Desde esto que, resumo muy rápido, es la excéntrica, que es un centro de formación y también de creación, y ya está, en Santa Coloma de Gramenet. Y fue desde aquí, después de sufrir este proceso individual, muy personal, lo hicimos también con la excéntrica. Y fue un encerrarse en nosotros mismos para ver desde fuera y realmente reubicarnos. Y en ningún momento tuve la impresión, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, como venimos de una crisis ya muy bestia, ¿no? Que es la de las artes escénicas, que es como un poco ya crónica, al menos como lo vimos en Santa Coloma, había como un hilo esperanzador de optimismo, de decir, bueno, pues ¿cómo hacemos frente a esto? Vamos, ahora tenemos tiempo para reflexionar, para pensar, para rehacernos a nosotros mismos de nuevo. Y de hecho, esto se ha materializado en muy poco tiempo y hemos cambiado de formato, de forma de concebir la realidad, de cómo empezar a hacer artes escénicas de nuevo. Y de una forma como un tanto egoísta, y estoy contento de este proceso. O sea, encuentro que ha sido óptimo en algún punto, ¿no? Que supongo que me irá saliendo y luego nos concretando entre todos, pero hay cosas positivas de todo este proceso. Al menos yo lo veo así. Y creo que esa es como una primera presentación que me ha salido muy espontánea, pero esa ha sido como mi vivencia más directa. Cristina Gandarias. Bueno, yo como distribuidora manejo material muy sensible, que son las compañías, y no una, sino varias, son todos artistas, creadores, y claro, cuando llega todo esto, hay que catalizar esa energía, porque, bueno, pues yo tengo compañías que son desde pequeñitas y muy locales hasta compañías internacionales que, bueno, que de hecho tuvieron que suspender actividad en Sudamérica en mayo del año pasado, que todavía no se ha podido volver a retomar, y nos encontramos además de toda la incertidumbre y de todo lo que habéis estado hablando, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero nos encontramos con que se nos cierran y se nos reducen mucho las fronteras. Y cuando hablo de fronteras estoy hablando muchas veces incluso de la ciudad donde estamos alojados, ¿no? O sea, es cierto que ha habido mucho esfuerzo por esa adaptación y por tomar medidas, pero todo a nivel muy local, que a muchas compañías pues se les queda chico eso, ¿no? Tenían unas estructuras para, bueno, pues para avanzar mucho y están ahora un poco
subiéndose por las paredes, porque se está construyendo un proteccionismo por salvar lo económico y nos estamos olvidando de alimentar la cultura. Es bueno, la sensación que tengo, ¿no? Es muy difícil ahora mismo traspasar la frontera de tu comunidad autónoma o de tu ciudad, ¿no? En algunos casos se consigue, pero creo que eso es contra natura, hacia la cultura, y va también en detrimento de la calidad de las producciones que se van a ir realizando a partir de ahora, porque bueno, claro, si no giras, pues estás produciendo, y te obliga a producir con más frecuencia, porque digamos que quemas el territorio muy pronto. Y los programadores quieren cosas nuevas constantemente. Y bueno, pues esa es la visión que tenemos ahora mismo. Es una visión dura. Las compañías, bueno, creo que han sido los grandes perjudicados del sector de las artes escénicas. En muchas ocasiones ha sido muy duro ver cómo se trataba a la compañía como una cosa, la que se permitía suspender sin más explicación. Te suspendo la función de un día para otro. Y eso han sido procesos muy duros, muy duros, y muy deshumanizados. Por supuesto, claro que hay que entender que la pandemia, la primera razón es la sanitaria, pero bueno, creo que ha habido también muchas veces un alarmismo excesivo, y ahora también estamos pagando esas consecuencias de toda esa incertidumbre, de todo ese desconocimiento, que es cierto que la ciencia no tenía ningún tipo de solución para esto. Hemos tenido que crecer y avanzar todos a la misma vez, y bueno, lo que ocurre, pues que cuando el material es muy sensible, como digo, pues hay que gestionarlo. Y si, bueno, pues se ha pasado mal, y nos estamos encontrando, sobre todo ahora mismo, que se sigue reprogramando cosas desde hace un año, con lo cual, claro, las dudas y las preguntas es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos programando? ¿Seguimos creando? ¿Qué hacemos? Estamos muy desconcertados, más si cabe que el año pasado, porque bueno, el año pasado, como al final tema económico, estaban los presupuestos ahí y hubo como mucha energía porque los presupuestos salieran adelante en general, y se hizo mucho. Bueno, pues al final se pudo trabajar mejor, peor, bueno, pues de una manera muy rara, pero se trabajó. Pero este año creo que está siendo incluso muy destructivo, y mucho más que a nivel cultural, ¿vale? Mucho más que el año pasado. Y claro, preguntas, pues miles. Pues mira, yo recojo el hilo de Cristina, que me parece interesante porque iba reflexionando sobre esto, en la pregunta ¿qué hacemos? Nosotros, como todos, ¿no? Supongo que hemos pasado, como comentaba al principio en la primera intervención, hemos pasado por todas las fases, son parecidas, son homogéneas porque somos todos de la profesión, cada uno, ¿no?, en su tangente, un poco más o un poco menos. Pero yo sí que pienso que lo que es el centro, que es la creación, como decía Cristina, lo que hacemos, ¿seguimos creando o no seguimos creando? Yo creo que fundamentalmente la creación es lo que le da sentido a la profesión. Entonces, igual es una oportunidad, como también comentaba Fernando, igual es una oportunidad. Es decir, muchas veces, por ejemplo, nosotros que somos compañía, pero también somos festival, o sea, programadores, y estamos como en los dos lados, muchas veces sentimos la necesidad de darnos cuenta de que, como mínimo en nuestro país, la creación está muy sometida a los tempos de la producción, de las ayudas y de los circuitos. Y precisamente lo que nos ha dado la pandemia ha sido tiempo, que decía Juanjo también. Podría ser una oportunidad para replantearse estas estructuras que parecen inamovibles, igual en modelos pues como en Francia, donde los artistas, donde los creadores tendrían que tener más tiempo para crear,
no están tan sometidos a los calendarios, porque esto es una presión que casi estamos hablando de un producto al final, y es más industria cultural que no creación artística, y lo que nos faltaría igual muchas veces a los creadores y también a los circuitos sería que estos productos o que estas creaciones no estuvieran tan influidas por esta dictadura de los tiempos, que creo que la oportunidad que nos ha dado la pandemia tendríamos que recogerla e intentar trabajar tanto para los programadores como para las compañías como para los circuitos en unos tiempos mucho más cercanos al arte y no tanto a estas demandas de circuitos, de producciones, de ayudas, que tienes que justificar, que luego tienes que buscar las actuaciones porque si no, no llegas y no puedes producir el siguiente espectáculo. Un poco creo que nos ha permitido salir, bueno, nos ha permitido, lo leo como una oportunidad para ser optimista, ¿eh? Nos ha permitido ponernos en un sitio diferente y decir, vale, ahora lo único que tenemos es tiempo. Si cogemos lo bueno de este tiempo para la creación, igual cambiamos un modelo para el futuro. Yo no sé si podemos intervenir así de manera libre o... Sim. Ou tu mandas, Kleber? Não, você pode intervenir. Aproveite uma coisa, porque domingo a Cristina colocaram na intervenção onde coloca uma evidência que passamos um pouco por cima sobre que no início da pandemia houve esse confrontamento entre cultura ou sanidade, não? Quem salvar primeiro? Um pouco nos meios de comunicação. Não, dentro do setor teatral sentimos assim, creio. E me pergunta aqui, para poder linkar com a pergunta que estava reflexionando Andreu, é como foi redefinir a intervenção dentro da cultura, do setor cultural, e um momento onde, pelo menos, não sei, os companheiros aqui podem colocar um pouco, assim, creio que incluso dentro de algumas companhias aqui em Barcelona, nos ha chegado algumas mensagens para tentar baixar um pouco a pressão sobre o tema da cultura, porque havia um momento que os meios de comunicação confrontavam um pouco se a prioridade era sanidade ou cultura. Então, a minha pergunta vai tentar linkar as duas coisas, que é como foi conseguir redefinir, replantear, intervenir na cultura, fomentar em um momento de incertidumbre, e um momento que os meios de comunicação chegaram a criar um pouco esse Barça Madrid, sanidade e cultura, e linkar com o planteamento de Andreu sobre replantear um novo modelo de cultura. É muito complicado ou é possível hacer esse link? Yo quería justamente... perdón, no sé si... Sí, va tú. Yo quería comentar, porque ha salido en varias intervenciones, eso lo planteaba Domingo al principio, ¿no? Yo creo que no es que haya un falso debate, yo creo que al final estamos estableciendo confrontaciones que en el fondo no existen. O sea, no existe un debate entre la cultura y la salud y la cultura. Yo lo digo desde la perspectiva de un responsable político en un municipio. No estoy haciendo una disertación filosófica sobre lo que yo creo, sino como responsable político en este municipio, en Sant Boi, pues no había ese debate. Había que actuar en el ámbito de la salud, porque había una emergencia sanitaria al principio y por lo tanto, sin tener competencias, porque los ayuntamientos no tenemos competencias directas en la gestión sanitaria, pero sí que ponías el énfasis en dotar o en ayudar a la autoridad sanitaria en la medida de tus posibilidades. Pero inmediatamente después, y no va a pasar mucho tiempo, a la emergencia sanitaria se le suma una emergencia social y una emergencia económica. Por lo tanto, tienes que atacar todas las emergencias, no puedes evadirte de la realidad. Por eso decía antes, la capacidad de adaptación, análisis de situación y adaptación a la realidad que te toca gestionar. Y por lo tanto, se solapan las emergencias, se solapan las crisis y las categorizamos para poder gestionarlas. Pero en el fondo es la misma crisis. Es decir, es una crisis que afecta a diferentes
ámbitos, ¿no? A nosotros, como consideramos la cultura un bien esencial, no nos costó colocarla, ¿no? En esto domingo no nos costó colocarla, porque lo que hicimos es readaptar. Si bien la cultura tiene diferentes ámbitos a la hora de trabajar la política cultural, en este caso pusimos énfasis en el vector económico. De la cultura viven muchos trabajadores y trabajadoras, trabajadores y trabajadoras de la cultura. Quizá la gente solo ve habitualmente a la gente que sube al escenario o a la gente que sale en las pantallas, pero hay todo un mundo económico para producir cultura y hay muchos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, forman parte de la crisis económica y forman parte de la crisis económica como cualquier otro sector que se ve afectado por la crisis. Y si hacemos políticas para reactivar el comercio, para reactivar la automoción o para reactivar no sé qué, hacemos políticas para reactivar el sector cultural. Y ahí es donde entramos la cultura, acto seguido de analizar, digamos, las consecuencias de la crisis sanitaria. Y reorientamos todo hacia eso. Entonces es como ver lo mismo desde otra perspectiva. Y lo que intentamos es, hombre, en un primer momento, cuando las restricciones son tan bestias y existe un confinamiento, nos trasladamos a lo virtual porque es la única manera. O sea, desde el primer momento, todo y que se ralentiza, la actividad cultural no se paraliza y nosotros impulsamos que se mantenga aunque sea en las redes. Evidentemente, es un ámbito tecnológico y técnico diferente, que requiere unos tratamientos diferentes. La gente trabajaba desde sus casas y emitíamos, bueno, con la complejidad que tenía el no tener articulado un sistema para trabajar en digital, pero sí que desde el primer momento ya hicimos un programa de cultura confinada y se trabajó con los creadores locales, con los productores locales, con los gestores locales desde casa. Pero eso no era suficiente, porque eso fue un primer impacto, es decir, que no se paralice el mundo de la cultura, vamos a seguir activándolo, pero acto seguido es cuando incorporamos el vector de la economía. No solo se trata de que siga el movimiento, sino inyectar dinero en el ámbito de la economía local, Yo lo que he encontrado a faltar es estímulos desde otras administraciones para poder hacer lo que comentaba Cristina, porque hay muchas, o sea, nosotros no salimos del ámbito de lo local y si tengo que destinar y priorizar pocos recursos, los destino a la cultura local, a los creadores locales, a los gestores locales, a los operadores locales, pero hay todo un mundo, un sector económico local que se escapa de esa lógica y que, por ejemplo, en mi municipio durante este año no han venido porque hemos estado priorizando el sector local. Yo he encontrado a faltar estímulos de las administraciones superiores para permitir a mi ayuntamiento contratar otras producciones, otras actividades, ¿no?, de carácter cultural que no sean estrictamente locales, porque no tenemos recursos para todo. Pero lo que sí que hemos hecho es destinar pues, unos 350.000 euros a contratación cultural, es decir, a contratar a gente de la ciudad para que desarrolle programas culturales. Gente que son profesionales de la cultura o semiprofesionales de la cultura. Entonces, claro, yo hablo de mi experiencia, hablo de la experiencia que hemos vivido en mi municipio, que no es extrapolable a otros, que las realidades son muy diferentes y que estoy hablando desde un gobierno local. A lo mejor si estuviera en un gobierno autonómico o en el gobierno de España, pues diría otras cosas. Digo lo que digo a partir de la experiencia y de lo que hemos hecho en mi ciudad. Evidentemente nosotros no hemos salvado la economía, o hemos salvado la economía y la cultura. ¿No, Cristina? No era que salvamos la economía o la cultura, lo salvamos todo. Porque para nosotros la cultura también era economía. Y a partir de aquí hemos metido todo lo que eran las producciones locales. Y puedo decir que nosotros hemos financiado producciones, todo y que no es competencia nuestra. Ahora mismo se está representando en Barcelona, en el Teatre Gaudí, una obra que ha sido producción exclusiva de nuestro ayuntamiento. La hemos financiado al 100%. Es una producción de gente de nuestra ciudad, desde el director hasta escenografía, bueno, todos los componentes de la producción la hemos financiado desde nuestro ayuntamiento y están representando en un teatro de Barcelona. Quiero decir, estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, que es poner dinero digamos, y financiar producciones. Y ahora mismo estamos celebrando San Jordi, que es el Día del Libro, que ayer empezamos, y hay más presentaciones de libros de autores locales de las que ha habido en los últimos 15 años. Estamos presentando 8 libros, que para una ciudad de 80.000 habitantes, pues para nosotros es mucho porque nunca se había producido ese fenómeno. Quiero decir
que en ese sentido nos ha servido para activar la cultura desde otra perspectiva. Perfecto. Domingo. Sí, no, sí, quiero decir, creo que suscribo tanto, José Manuel, tus palabras, que creo que es lo que nos ha pasado en todas las entidades locales. Obviamente, además, a la hora de, en ruedas de prensa, con entrevistas con los medios, creo que tenemos un argumentario similar en el hecho de que también la cultura es parte de la economía, muy importante, los datos lo sabemos, el 5%, el 4% en empleo, y también hemos hecho un esfuerzo por potenciar la creación local. Tenemos aquí varias compañías profesionales, algunas con gira internacional, y hemos apostado, pero en el hecho continuo de tener que argumentar esto mismo y hablar de las familias que viven del sector cultural, te hace que tengas que ponerlo en la balanza y hablar de ello. Yo estoy contento porque empezamos a programar ya el Teatro Municipal el 28 de mayo del año pasado, cuando fuimos, quiero decir, en Extremadura desde luego pioneros y no había todavía mucha programación a nivel nacional. Y sinceramente, desde la novedad del cargo que ostento desde hace 2 años, yo pasé un mal rato y tuve que negociar conmigo sobre si la programación, a pesar de que es mi campo donde yo he estado trabajando toda la vida, en el sector teatral, si estaba forzando en exceso la máquina y si no estaba, porque además lo sabe José Manuel, que desde los ámbitos locales, al igual que todos los ámbitos, hemos tenido mucho desconocimiento de la magnitud real o cuáles eran las medidas exactas. Cada uno ha hecho de su capa un sayo y ha intentado organizar sus espacios culturales como ha podido, con medidas sanitarias que luego se han demostrado que no eran que no sabíamos si teníamos que desinfectar las butacas o simplemente irnos a los aerosoles. Entonces, yo sí he vivido con intranquilidad el hecho de decir, tengo que defender la programación cultural, vamos a hacerlo. Hay muchas familias, y lo conozco en primera mano porque he vivido toda la vida ahí, pero también sé que me expongo en una situación de una tremenda incertidumbre a generar un foco nuevo de contagio. Por eso creo que todos defendemos ese carácter cultural y el carácter empresarial, pero siempre hemos vivido, pero sé que igual que tú, seguramente hemos vivido con cierta desazón cada una de las actividades que hemos estado realizando cuando no eran online, ¿no? Y luego, simplemente ya para cambiarme, quizás, Andreu, me parece que has dado en el punto de los tiempos de la producción con los tiempos de la creación. Cómo parece ser, cómo hemos mercantilizado tan tremendamente la oferta cultural que realmente creo que tanto creadores como programadores en nuestro día a día estamos trabajando desde el mercado. Yo tengo unas diferencias muy importantes con la forma de entender las redes teatrales, porque realmente lo que se está haciendo es mercantilizar cada vez más, y lo que se está haciendo desde muchas instituciones culturales es desatender la responsabilidad sobre la evaluación real del proceso artístico y del valor artístico de los proyectos, y se está dejando simplemente a un aporte económico para que el mercado se autogestione. Y al final, programadores y creadores, creo que en los tiempos a los que nos vemos naturalmente mercantilistas, totalmente. Y me encanta escucharte, Andreu. Fernando. Sí, considerando esta emergencia sanitaria que provocó sendas crisis en lo social y en lo económico, habrá que particularizar también lo que sucedió en los jóvenes con estas crisis de salud mental, ¿no? Provocadas por estados de ansiedad, estados de pánico, ¿no? Mi campo muy fuerte en la pedagogía, especialmente trabajar con los jóvenes, y siento que a ellos les pegó muchísimo más fuerte el encierro. Había que atender también eso. Cuando ahorita ponían este conflicto entre la cultura y la sanidad, pues creo que van de la mano, sobre todo para los creadores, ¿no? Para ellos fue un golpe muy fuerte, incluso muchísimo más fuerte que para los espectadores, ¿no? Realmente los creadores eran los que volcaban esta incertidumbre, esta ansiedad, este sentido de querer regresar de inmediato al teatro. Hubo muchas propuestas, en nuestra ciudad ha sido de las más lentas, ¿no? En el proceso de recuperación,
somos el último estado, pues, en que va a recibir la vacuna. Hemos estado siempre en rojo, y siempre somos los últimos en ir saliendo de este semáforo. Y creo que pues aquí se acentuó muchísimo más todavía este problema, ¿no? Entonces había que atender también esta situación. Y muchos de los teatreros, ¿no? Pues, que tenemos muchos años de experiencia, pues pudimos salir un poco más rápido de esta situación. Y por el lado profesional, por el lado como creador, pues por supuesto que encontramos estas vías, ¿no? A través de redes con otros creadores de los distintos estados de la República, pero con los jóvenes fue muchísimo más complicado allí, ¿no? Atender el asunto local, yo siento que nuestra ciudad, Puebla, se quedó paralizada completamente. Es una ciudad muy grande, es una de las 4 ciudades más grandes del país, pero quedó paralizada y hasta la fecha sí, siguió viviendo en la nostalgia, esperando la posibilidad de regresar. Pero atesoraron mucho el sufrimiento, ¿no? En ese sentido, siento que lejos aunque nosotros que buscábamos incentivar, motivar para que surgieran estas propuestas, que obviamente había que atender esa salud mental también, ¿no? Ellos decidieron pues quedarse con el sentido de la nostalgia y atesorando un sufrimiento que impedía precisamente la posibilidad de salir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, era muy necesario también atender eso. No podía poner en la balanza qué es mejor, ¿no? Como bien lo explicaba José Manuel. Aquí lo que sucedió también fue que hubo muchos apoyos desde el gobierno para proyectos culturales, proyectos artísticos, pero nosotros tenemos una historia de dependencia cultural, institucional muy fuerte, que se ha generado un paternalismo. Es decir, muy pocos creadores generan, si no es a través de una subvención gubernamental. Y obviamente, pues, ante esta situación, pues los primeros que empezaron a protestar en contra del teatro virtual o de esta resiliencia, ¿no? Que obviamente era una emergencia para los creadores, fueron precisamente los que estaban, los beneficiarios, ¿no? Los que se mantuvieron pues con las becas, ¿no? Esperando, dijeron, pues, eran los que trataban como de controlar, ¿no? Pero obviamente pues es muy fácil hablar del privilegio, siempre, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues pues los que estaban becados o eran beneficiarios, pues no les importaba mucho esperar, ¿no? Pero los que tenían que salir a partir de esta crisis económica, pues tuvieron que pagar teatros, tuvieron que pagar sueldos, tuvieron que cancelar nóminas, ¿no? Porque pues aquí también hay muchos teatristas independientes que tienen sus propios espacios y entonces pues ellos sí se vieron en una situación completamente difícil. Hubo mucho cierre de teatros, ¿no? Sobre todo los que no son apoyados por el gobierno. Y ante esa situación, pues los que de alguna manera estamos con un salario, un sueldo, pues apoyamos muchísimo la causa de que los teatros se abrieran. ¿Sí? Tuvimos contacto con políticos y nos decían, sí, sí se va a abrir, pero pues pasó un año y realmente no se abría, ¿no? O sea, permitieron gente en los estadios, permitieron gente en los bares, permitieron gente en las iglesias, permitieron gente en los cines, pero en los teatros no había esa importancia, esa necesidad. Y creo que pues poner en esa balanza, pues que dejó en desventaja precisamente a los creadores teatrales, ¿no? Y yo creo que pues apenas estamos ya con la posibilidad de salir, pero después de 1 año y 2 meses, ¿no? Eso fue pues a grandes rasgos lo que nos sucedió aquí. Juan Romarín está conectado, no está conectado. Si no está conectado, pasamos a la... Sí, está sí, perdón, no, es que lo tengo que dar. Si está atendiendo unas llamadas porque tenemos una cuestión de estas urgencias de producción. Vale, paso a la Cristina. Tiene el micro cerrado, Cristina. Sí. ¿Ahora? Ahora. Vale. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero bueno, esto me recuerda a veces un poco como cuando iba a la reunión de profesores de mi hijo al instituto, nos decía el director y el profesor, dice, bueno, al final estáis aquí los que no hace falta ni que estéis, ¿no? Porque
porque, o sea, vuestros chavales son buenos y tal. Y entonces, bueno, pues aquí me estoy encontrando un poco, ciertamente eso es, me ha sorprendido mucho la cantidad que has dicho, José Manuel, que has dedicado a la cultura, porque aquí la Junta de Andalucía, lo digo, la Junta de Andalucía, pues por ejemplo, para ayudas a la producción ha dedicado bastante menos dinero de lo que tú acabas de decir. Pero cuando digo bastante menos dinero, para la danza y la música en toda Andalucía, ¿vale? O sea, ojo, es duro, es que es duro. Ayudas a la producción, me parece que ha dedicado 120.000 euros para toda la danza y música en Andalucía. Claro, esto se hace insostenible. Al final, pues sí, las compañías tiran a pulmón y encima con las fronteras muy cerradas, que bueno, pues yo me ha encantado escuchar también a Domingo, que fue el primero en abrir. Yo presumía que en Málaga se abrió pronto los teatros y fue un proceso verdaderamente emocionante y en ese sentido a las administraciones sí que hay que presumir de vosotros, de los que habéis llevado la cultura y los teatros, habéis subido el telón. Claro que hay que presumir de vosotros y alabaros, porque verdaderamente el esfuerzo ha sido importante. Aquí se ha vivido que de un día para otro cambiasen los aforos, hubiera que devolver dinero de entradas, que de la función de las 7 se pasase a las 4, ver cómo el público iba a las 4 al teatro. O sea, han sido momentos también ciertamente bellos, sí, se puede decir bellos, porque el ver cómo se empujaba en ese sentido ha sido muy emocionante. Pero yo creo que necesitamos ir abriéndonos, necesitamos ya ir cogiéndonos, sacándonos los unos de los otros, el traer cosas de fuera, el que las cosas de fuera vengan, porque al final la cultura necesita alimentarse constantemente de esto y creo que es la asignatura que tenemos ahora mismo pendiente. Este tráfico que no se está dando, que estamos siendo totalmente proteccionistas y me parece peligroso y destructivo, creo. Perfecto. Andreu. Sí, en esto lo que se me ocurre es hablar de nuestra experiencia, que además lo hemos comentado muchas veces con Juanjo. En ese sentido, nosotros como entidad privada sí que tuvimos la percepción en este momento de la dicotomía, ¿no? Que hablábamos de salvar la cultura, salvar la emergencia sanitaria, priorizar, mejor dicho. Nosotros tuvimos la sensación de que ante la situación de emergencia que se detectó, el análisis fue muy claro y nuestra sensación fue que las administraciones, la local, por ejemplo, que comentaba el José Manuel, nosotros somos de Santa Coloma y tuvimos la impresión de que extrañamente a lo que normalmente tenemos con todos los trámites con el ayuntamiento, la reacción fue rápida. Fue como decía él, primero vamos a salvar económicamente, porque el problema llegó un momento que era económico, de emergencia, salvemos esto y después ya veremos. Con lo cual en això nosotros no podemos más que estar satisfechos de la respuesta. Ágil, que es lo que precisamente ¿no? siempre se cuestiona en la administración pública, fue ágil en este sentido, relativamente ágil. Probablemente era muy complicado además en esta situación todo a la vez. Y en la administración superior, la Generalitat en nuestro caso, también hemos detectado en este caso, nosotros estamos muy vinculados, como decimos, ¿no? Tristemente, pero bueno, a la cultura de la subvención, porque es donde estamos y no tenemos más remedio, pero hemos detectado mucho cariño en el sentido de mucho entender las circunstancias. Pero nosotros teníamos un estrés de, pues que de repente este no lo hemos hecho, pero es que esta actuación no la podemos hacer, pero es que este festival ya no se hace con la programación que hemos dicho por la cual nos habéis dado el dinero. ¿Qué hacemos? Y recibimos un tranquilos, explicarnos lo que ha pasado y por poco que podamos mantenemos las aportaciones. Y en nuestro caso ha sido así. Con lo cual que ante la emergencia el golpe se ha parado. Y ahora es el momento, por lo que yo decía, la oportunidad, ¿no? Aprendamos esto. Hemos hecho lo universal, lo hemos hecho local. Todo el mundo ¿no? se ha cerrado. Esto es bueno, porque hemos reconocido y hemos reencontrado y redescubierto la cultura local, que estaba un poco denostada. Bien, perfecto. Hemos parado la situación de emergencia, las administraciones han respuesto. Perfecto.
ahora que estamos saliendo y que tenemos esta necesidad, a ver si somos capaces de no dejarnos llevar otra vez por la ola y volver allí donde estábamos. Porque si algo nos tiene que servir esto, es intentar cambiar, aunque sean pequeños resortes, ¿no?, que nos ayuden a trabajar desde otra manera. Perfeito. Temos exatamente o tempo onde pode hacer pergunta para elegir uma pessoa e você pergunta a essa pessoa. 3 minutos cada um. Empezaremos por Cristina. Cristina, quem te gostaria de hacer uma pergunta? Perdón, es que me estaba intentando entrar una llamada y no me he enterado. ¿A quién te gustaría hacer una pregunta de los 5 que están aquí? Bueno, nada, la pregunta en realidad ¿A quién? ¿A uno de los 5? En realidad un poco a todos, y bueno, y son preguntas también retóricas y preguntas casi sin respuesta, porque son preguntas que... Vale, uno contestará 3 minutos. Vale, Cristina, hace la pregunta. A ver, te oigo mal, es que me está entrando una llamada varias veces que no sigue insistiendo, he tenido que conectarme desde el móvil. Bueno, nada, ya está, la pregunta es si sobreviviremos y poco más. Es que, no sé, estamos en una situación muy difícil. Se me ocurren 1000 preguntas, pero bueno, un poco lo que se ha hablado, ya está, tampoco quiero incidir ya más en eso. ¿Quién contesta? Sí que sobreviviremos. Gracias. Vale, sobreviviremos. Vale, okay. Está claro. Lo único que sobreviviremos, aunque está muy dicho, pero es que es verdad, sobreviviremos si somos capaces de salir juntos. Aquí nadie saldrá por libre. No. En todo caso, quien quiere salir por libre, lo mismo sale por libre, pero del planeta. Pero hemos de salir juntos porque si no, no hay salida. Pues nos hemos de escuchar unos a otros. Escucharnos mucho para enriquecernos mutuamente, porque cada uno desde nuestra perspectiva se vamos a dar o aportar lo necesario para salir juntos. Pero desde luego yo estoy convencido que vamos a sobrevivir. Tocados, no nos vamos a engañar, vamos a estar tocados, pero sobrevivir sí. Ok, Andreu, ¿a quién te gustaría hacer una pregunta? Perdona que está en silencio. A mí se me ocurre a José Manuel, que como es de San Boi, nosotros somos de Santa Coloma, que somos realidades relativamente parecidas, y por esto que estábamos hablando, ¿crees que puede existir realmente la posibilidad de que se trabajen las redes de colaboración, ahora que salimos de lo local, un poco para una siguiente fase, ¿no? Ayudarnos un poco más entre todos, colaboraciones, y realmente si percibís desde la administración que podría existir algún cambio con lo que ha pasado, si funcionaremos de alguna forma diferente? 3 minutos. ¿Existe la posibilidad? Voy a recurrir al clásico. Me encanta que me hagas esa pregunta. Me encanta. Yo soy consciente, yo desde la autocrítica, pues no solo vivo en la satisfacción, de que hemos tendido un poco al feudalismo, ¿no? Hemos creado reinos de taifa, nos hemos cerrado, proteccionismo y estamos en lo nuestro, y lo que hay fuera, vamos a lo nuestro, ¿no? Ha llegado la etapa, como dice Cristina, de fomentar el tráfico. Ya, yo creo que empezamos a ver la luz al final del túnel, no hay que volverse loco, tampoco podemos, ¿no? Pero hay que empezar. Nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de crear un circuito, y yo quiero llamarlo metropolitano, ahora mismo estamos a nivel de comarca, pero yo quiero crear un circuito metropolitano, un circuito de difusión metropolitano, entre diferentes ayuntamientos que quieran trabajar política metropolitana, pero no creando, ahora voy a ser malo, un festival internacional de danza, sino crear un circuito para creadores locales, ¿vale? A mí me parece maravilloso que venga el Royal Ballet de Londres, maravilloso, pero quiero que mis escuelas de danza circulen por la metrópolis, ¿vale? Que eso es lo que me interesa a mí como regidor de mi ciudad, y compartir con el resto de ciudades metropolitanas. Tenemos ya un proyecto, estamos trabajando algunos ayuntamientos para proponer un circuito metropolitano. Ya veremos a ver, pero estamos en ello. Pues qué alegría. Tu turno de hacer la pregunta. ¿Yo? Sí. Yo se la devuelvo a Andreu, pero no por devolverse, es que la tenía prevista. Porque, claro, yo me dedico a la política, vengo del mundo de la política, toda la vida me he dedicado a la política desde que recuerdo que era pequeñito y ya estaba en ello.
Entonces yo digamos, no soy gestor cultural ni vengo de la producción, convivo con ello y me relaciono con ese mundo, pero no tengo esa perspectiva, tengo otra. Entonces, cuando hablabas de los tiempos y comentabais el tema de los tiempos, la mercantilización, los tiempos y tal, me gustaría, para entenderlo también y para poder integrarlo, ¿a qué te estabas refiriendo exactamente? Porque me daba la impresión de que como que había como unos tiempos excesivamente marcados que no favorecían los procesos de creación y por lo tanto ibas a, bueno, oye, hay que hacerlo, se hace, y eso iba en detrimento de una calidad artística del producto, ¿no? Entonces, ¿a qué te referías exactamente? Porque me interesa mucho por la parte que me toca que no llevo yo directamente. Sí, yo pude participar este año pasado, antes de la pandemia, se estaba trabajando a nivel de Cataluña el Plan Integral del Teatro, el Plan Integral de Teatro. Y entonces, administraciones con empresa, con creadores, ¿no? Se estaba trabajando un poco. Y una de las cosas recurrentes era que nos hemos dotado entre todos de un sistema subvencionado. Yo apostaría porque las subvenciones no fueran a las producciones, sino que fueran a los circuitos. Porque el hecho de haber generado las subvenciones en relación a la producción ha obligado a entrar en el sistema de la administración. O sea, cuando se convoca la subvención, tienes 15 días, luego se resuelve y a partir de aquí, mal que nos pese, influye mucho lo que te den y lo que no te den para cómo será luego tu producción, que no tendría que ser así. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos acabamos convirtiendo, y esto es una autocrítica, pero creo que no tendría que ser así, pero yo acabo pensando en cómo produciremos en relación a las fechas de las subvenciones. Cuidado, no estrenes en abril porque no sabrás todavía la resolución, con lo cual cuidado porque si luego te dan menos, ya te has pringado no sé qué. Y entonces hemos organizado una lógica un poco diabólica que nos hace funcionar a golpe de resolución. Y es una lástima. Y es una lástima. Entonces yo soy como idealista en este aspecto y me gustaría decir, oye, el espectáculo tiene que girar porque tiene que haber circuitos que lo sustenten. Y si es bueno o es malo, lo decidirá el público, no la administración. Porque si no, invertimos el orden, ¿no? Entonces yo preferiría saber seguro que si mi espectáculo funciona tendrá circuito, a no que tengo que saber hacer bien la subvención para que me den el dinero, porque en el fondo acaba siendo un poco la habilidad, las subvenciones. Y esto es un poco... Y hoy día hay un tapón, yo creo que ya nosotros ya somos un tapón para los más jóvenes, que ya es muy difícil que accedan a estos circuitos de subvenciones, no de espectáculos. Yo echo de menos el circuito de espectáculos subvencionado, no el de las producciones. Ok, toca Domingo, hacer su pregunta. Sí, un apunte solo, Andreu, totalmente de acuerdo contigo de que los tiempos los deberían marcar criterios creativos y no el interventor de turno, que es... ¿se me escucha? Sí, se me escucha, Sí, ¿verdad? perfectamente. Alto y claro. Sí, lo sí. Lo de interventor, claramente. Sí, yo ya he aprendido qué potencia, qué fuerza y qué capacidad tiene esa figura. No lo sabía antes, y es el aprendizaje que me llevo en esta legislatura. Sí que es cierto que creo que sí, que la producción, yo prefiero que la producción vaya a la producción, o sea, que vaya al productor o que vaya a un director o que vaya a un especialista no tanto un programador, que hay veces que tenemos maravillosas experiencias con programadores increíbles que saben de su trabajo y que tienen una voluntad de servicio público tremenda, y otras veces que no es tanto, pero igual que hay productores buenos, productores malos, gente que al calor de una subvención, unas líneas de ayuda se han puesto a producir. Quiero decir, también hago autocrítica del sector, ni mucho menos quisiera poner el foco a veces en el programador. Dicho esto, mi pregunta va para Fernando, y es una pregunta que me la hago también dentro de mi sector y de los compañeros, también al hilo del comentario que hiciste antes, y me parece dolorosa, una pregunta dolorosa. Obviamente esta situación este año atrás va a dejar gente en el camino, se va a quedar gente fuera, o que transiten a otro modelo de subsistencia, o que directamente terminen por bajar los brazos y abandonen. Esto implica una criba en las compañías, en los artistas, Ahora, no, ¿es positivo? Es duro, es duro la pregunta. Quiero decir, ¿en alguna ocasión va a ser positivo que haya un saneamiento del sector? Esta pregunta ya de por sí es una pregunta
mercantilista? Es una pregunta, porque podemos crear siempre, naturalmente. Por eso digo que me resulta dolorosa hacerla, no tengo la respuesta. Ahí lanzo la pregunta. ¿Que si es positivo el saneamiento? Sí. El que algunos creadores, algunas compañías se queden en el camino. Sí es dura. Es dura, ¿verdad? Sí es un filtro muy, muy fuerte. No, o sea, no sé de dónde responder, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo desde la creación. Pues yo creo que ese filtro siempre ha existido, ¿no? Lo que hace la situación pandémica es resaltar precisamente esa situación. Lo vemos constantemente como maestros, ¿no? Con los alumnos que entran súper motivados, ¿no? Y pues obviamente pues, hay un filtro impresionante en eso, ¿no? Y por muchísimas otras razones. La verdad que incluso las que menos son por posibilidades creativas, ¿no? Muchas veces son por cuestiones económicas, por otro tipo de situaciones, ¿no? Personales, ¿no? Pero no sé si entendí bien la pregunta en cuestión del saneamiento, pero, o del filtro, o tal vez no lo quiero de alguna manera asumir por lo difícil que es. Y yo creo que la esencialidad de esta mirada teatral a la que nos arrojó la pandemia provocó esa distancia y ese conflicto. No sé cómo lo vivieron allá, en España. En México sí parecía de repente una batalla civil, ¿no? Pero, con respecto a esta pugna entre la nostalgia, ¿no? Y la resistencia. Pero lo voy a decir también, como dice, ¿no? Ante una pregunta embarazosa, respuestas anticonceptivas, ¿no? Pero las mías parecen más abortivas, ¿no? Porque luego yo siempre hablo con lo que pienso y entonces ya no lo puedo disfrazar políticamente, ¿no? Pero creo que fue una mirada institucional. Y de aquí voy a hablar, a ver si me permiten en un minuto explicarlo, pero yo siento que en nuestro país vivimos un centralismo agobiante que determina todo, ¿no? Y el centralismo no es nada más geográfico, sino mental. Es decir, los otros 31 estados, ¿no? Dependen muchísimo del centralismo. Y esto hablamos a nivel institucional, ¿no? Que lo que hablaba hace rato como problemática, que era muy difícil crear muy fuera de la institución. Dependes muchísimo en todo, ¿no? Porque está la muestra nacional, porque está el Congreso, porque está todo lo donde está el presupuesto, requiere del control central, ¿no? Como una dictadura artística y cultural, ¿no? Entonces, no hay autonomía en los estados, ¿no? Esa es una triste realidad, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, el mismo filtro de saneamiento lo hacen desde el centro, ¿no? También. Muchos de los creadores, pues, obviamente se van alejando, se van con esa mirada excéntrica, pues, precisamente, ¿no? Pero se van alejando, precisamente, de este foco, ¿no? Donde surge todo. Y yo creo que, pues la situación agravó esto y la problemática abundó muchísimo más, ¿no? Desde la mirada de la creación. Para mí es una gran oportunidad porque también tendría preguntas para ustedes, ¿no? Porque es una de las oportunidades que tenemos para hablar con la gente que están encargados, pues, de las instituciones, con programadores, con gestores culturales, ¿no? Hace rato por ahí en chat, ¿no? Mencionábamos, ¿no? A dos personas, un creador y un gestor, y que, pues obviamente Juan, ¿no? Es un gran representante para nosotros, que vive aquí, o sea, realmente apostado, ¿no? Él, ¿no? A defender esta identidad teatral, ¿no? Jalando a los creadores, ¿no? Y eso no es visto común, no es tan común aquí en nuestro país, ¿no? Que el gestor, que el programador vaya a buscar a los artistas, pues, ¿no? Normalmente es sentarse a esperar a que lleguen las carpetas, ¿no? Pero él lo que está haciendo es ir a buscar, y es encomiable lo que ha hecho, ¿no? Y ojalá tuviéramos muchísimos más programadores así, ¿no? Y ese lo tenemos aquí en nuestra ciudad, en Puebla, afortunadamente. Y bueno, y qué fortuna que tú lo conozcas, ¿no? Que también yo ahí te iba a preguntar algo, pero bueno. Juan Antonio Cruz Moctezuma, un estupendo programador, efectivamente. Claro. Nos trató muy bien en una función que llevamos, que dirigí yo en el 2016 y que llevamos allí a Puebla y conocimos tu ciudad increíble y los creadores de allí de México, que son maravillosos. También, ¿no?
nuestra ciudad, muy españolizada nuestra ciudad, ¿no? También. Mucho, mucho, mucho. Pues bueno, no sé si respondí bien a tu pregunta. Sí, lamento la tesitura en la que te he puesto con la pregunta, pero ya te digo que era dolorosa la simple formulación de la misma, me resultaba dolorosa. Sí, pero es muy cierta, ¿no? Yo, o sea, respecto a lo que dices, esa pregunta sí que es dura, pero ciertamente, ¿qué criba es la que va a ocurrir? Porque eso es cierto que va a ocurrir, pero si la criba va a ser que caigan aquellas estructuras que tienen estructura empresarial, que tienen oficina, que tienen gente trabajando, pues va a ser muy duro, porque ya en la anterior crisis, donde había una compañía de 7 personas, bueno, la crisis que tuvimos anteriormente aquí en España, que es justamente ahora cuando en las artes escénicas se estaba empezando a salir un poco de aquella crisis, pero aquella crisis provocó que compañías de 7 personas se convirtieran en 7 compañías de una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué criba va a ocurrir? Aquellas que están en una situación semi-profesional y ofrecen cosas muy económicas, o van a caer aquellas que tienen cierta estructura y que les cuesta mucho mantener económicamente esa estructura y que les está costando y están dejándose la vida en ello. O sea, ahí lo dejo también. Bueno, vamos para la última pregunta para finalizar esta charla. Para todos, cada uno de su ámbito, sobre el desafío de la cultura, de crear cultura, de desarrollar cultura desde los ámbitos, desde de las ciudades periféricas. Então, qual será o desafio? Não digo daqui a 15 anos, digo, não sabemos se essa pandemia se estenderá mais 2 ou 3 ou 4 anos, não? Pero esse futuro próximo, não? Quais são os desafios para, no caso, José Manuel, no caso como de la política, Domingo, meio política, meio setor teatral, Fernando, setor teatral, Andreu, desde a gestão cultural, e Cristina também. Vamos começar por la Cristina. Mira, os voy a pedir perdón, pero es que hay alguien que me ha llamado 5 veces durante esta videoconferencia y creo que voy a tener que llamar porque es que va a seguir insistiendo. Creo que tiene que ser importante porque es que me ha llamado 5 veces. La lotería. Estoy conectada desde el móvil porque en el ordenador no me funciona bien la aplicación de Zoom. Vale. Y me vais a disculpar, pero es que voy a salirme para llamarla. Vale. Paso la palabra a Fernando. Gracias. Nada. Yo creo que en las redes, en los colectivos, nosotros a raíz de esta pandemia, esta situación de confinamiento, establecimos una estrategia con varios creadores de la República, que incluso llamamos la cuarentena, así bien originales con el título, y pero lo divertido es que pues yo era el joven, ¿no? De ahí de ese grupo, ¿no? Entonces la mayoría pues éramos cincuentones en cuarentena, ¿no? Entonces había propuestas muy interesantes, ¿no? De establecer vínculos, ¿no? A través de estas redes, y yo creo que es el primer paso, ¿no? Cómo reorganizarnos nosotros, incluso a la distancia, cómo estimular proyectos a distancia. Fue así como pues, conocí a Daneri, ¿no? De Venezuela, fue como así, fui conociendo mucha gente de Argentina, ¿no? Y de España, entonces, y de Uruguay, donde establecimos estas propuestas de foros, de conversatorios, ¿no? Y posibles encuentros presenciales, ¿no? O sea, vamos a empezar también aquí en la República nosotros con estos proyectos, con lo que organizamos. Una característica es que, pues, todos los que lo hicimos, ¿no? Estos cincuentones, ¿no? Lo que hicimos, pues somos gente que trabajamos en instituciones, ¿no? Ya sea educativas o culturales, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos un poco cómodos, ¿no? En la cuestión de la espera, pero eso nos ayudó a impulsarnos
creativamente y todo lo que hicimos pues en el 2020 fue como una base muy importante para lo que viene, o sea, establecer vínculos a través de redes, de circuitos. Nosotros teníamos una muestra nacional que tiene un modelo muy antiguo, pues, ¿no? Establecer como tipo premiación de los Oscars, ¿no? O sea, todos se acumulan en un festival en una semana, ¿no? Y creo que apenas ahorita en el 2021, pues ya empieza a ver esto que ustedes manejan muy bien en España, que son los circuitos, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad para establecer estas redes con la base que se generó el año pasado para platicar, para dialogar. Creo que fue un gran tiempo para todo esto, ¿no? Y creo que los proyectos venideros, pues, tienen que ver con este sustento creativo, ¿no? A través del apoyo en redes y colectivos, ¿no? Perfecto. Domingo. Tu micrófono. Sí, perdona. Que con respecto a los objetivos, a mí me gustaría, ante la duda y la incertidumbre de este año, pero que me suena desde el aspecto de la producción a la del 2018-2012, es como que continuamente vamos a ir sufriendo los devenires económicos, sanitarios, sociales. Los sociales los llevo, quiero decir, creo que son esenciales en nuestro trabajo y creo que además somos catalizador de eso, ¿no? Pero creo que de una vez, que no sé si es una cuestión ya más personal que hay que hacer a cada uno en el resto de su vida, pero, o no como sector cultural, las artes escénicas, encontrar cuáles son los mecanismos para que no estemos tan expuestos a estos devenires sociales, o sea, económicos o sanitarios, ¿no? Ahora que dice que también que incluso esta situación sanitaria podría repetirse en el futuro, ¿no? Entonces creo que los objetivos es ir a lo esencial, entender cuáles son qué es lo que nos mantiene aquí como creadores y como gestores e intentar que eso sea inamovible independientemente de lo que hay alrededor. Eso me gustaría pensar que podría ser un objetivo. Andreu. Yo me centro en dos cosas fundamentalmente para no ser muy ambicioso. Objetivos en el plano artístico, desde el punto de vista de la gestión cultural, entendiendo gestión cultural por una cosa más amplia que la gestión de producción. A nivel artístico creo que tendríamos que consolidar, a raíz de lo que habías comentado, de que todo el mundo virtual, todo el mundo tecnológico, como se ha implementado a la fuerza las artes escénicas, creo que tendríamos que aprovechar esto y profundizar las narrativas transmedia un poco en las artes escénicas, dejarnos ya no solo del lenguaje escénico, que también, pero también incorporar otras narrativas que creo que serán el futuro y que hemos visto que, oye, hay muchas cosas interesantes en el plano virtual. No puede sustituir el teatro, no puede ponerse en el ordenador, pero hay cosas que pueden quedarse y yo creo que son narrativas que pueden complementarse. Yo creo que este sería un objetivo. Y a nivel de construcción de proyectos, por decirlo de alguna forma, desde la gestión cultural, creo que tendríamos que creernos definitivamente que la colaboración entre lo público y lo privado es una buena fórmula y creo que se tiene que profundizar porque hay muchos proyectos que creo que tienen mucho potencial si se trabaja, ¿no?, desde lo profesional y desde la administración en colaboración, no uno sobre otro o uno a merced del otro. Bueno, queda José Manuel. Intento ser muy telegráfico, un poco situándolos a corto, medio y largo. A corto es recuperando bueno, hay un concepto que es la nueva normalidad, que aunque sea nuevo ya está casi desfasado, ¿no? Y casi incluso a mí a veces que ya lo oigo me suena como peyorativo, ¿no? Pero es como recuperar la normalidad dentro del nuevo contexto, de esa nueva realidad. O sea, aceptar que estamos en una nueva realidad post-pandemia, ¿no? O casi post-pandemia, que hay una nueva realidad y que hay que adaptarse a ella. Y por lo tanto tenemos que recuperar la actividad en este nuevo contexto, ¿no? Y recuperando los espacios públicos, y recuperando los equipamientos, las programaciones estables, etc. Hay que ir ya en ese proceso de recuperación, ¿no? Hemos estado resistiendo, reactivando, ahora ya hay que recuperar y volver a situarse en esa normalidad, en una nueva realidad. También hemos iniciado una cosa que no habíamos hecho hasta ahora y es análisis de
de lo que sería la situación económica, cuál es el impacto económico del sector cultural en nuestra ciudad. No del impacto de la pandemia sobre el sector cultural. Eso es un apéndice, ¿eh? Esto yo creo que es una oportunidad que hemos incorporado en el discurso político local, es decir, economía, cultura, cultura, economía, esto está claro, por lo tanto tenemos que saber qué peso tiene la cultura dentro del sector económico de nuestra ciudad y eso nos dará pues, unas posibilidades nuevas, ¿no? Y una fortaleza de discurso y de posición dentro de las políticas locales. Luego, consolidar el sistema. Considero que nosotros trabajamos en red y el ayuntamiento es un nudo importante de la red, pero un nudo más. O sea, sin el resto de nudos de la red no somos nada. Entonces yo huyo del concepto ayuntamiento programador. Nosotros somos una plataforma que permite que otros nudos realicen su actividad. Pues nosotros no programamos, nosotros lo que facilitamos es que otros programen. Estamos trabajando en construir ese sistema, ¿no? A nivel local, donde el papel protagonista es del otro, no del ayuntamiento. Y eso insisto mucho. O sea, nosotros no queremos ser ni protagonistas ni espectadores. Queremos ser una parte más del proceso. Entonces, vamos a construir entre todos y fortalecer ese sistema local. Y luego lo otro, esta cosa que ya hace casi 20 años también impulsé un circuito cuando era regidor de juventud de grupos locales en la comarca de la que somos y recupero esa idea para trasladarlo al ámbito cultural y en el ámbito del área metropolitana de Barcelona, que eran circuitos de difusión artística en la comarca. Me parece fundamental. Me parece fundamental y una carencia que hasta nos tendría que sacar los colores cuando hablamos de esto, que todavía en Barcelona, en la Barcelona metropolitana, no existan circuitos de carácter metropolitano impulsados o apoyados por la administración pública, local, autonómica y, por qué no, también el Gobierno de España. Y luego expresar un deseo. El deseo es que Clever pueda organizar este encuentro de manera presencial en Puebla en menos de un año, que nos invite a todos a ir a Puebla, haciendo escala en Almendralejo. Está muy bueno. Esto es bienvenidos. Un deseo porque sería Está maravilloso. Estamos en directo. Clever, un reto, Clever. Estamos en directo, ¿eh? Ahí te lo dejo. No, si estuviéramos en privado no te lo diría en directo, que es más compromiso, coño. Que me dedico a la política, ya sé cómo va esto. Perfeito. Bueno, sobre que aproveitando o que estava colocando o José Manuel sobre o impacto econômico, Domingos gostaria colocar algo. Bueno, los tres. Creo que es interesante porque no habíamos tocado. Perdona, Clever, no he entendido la sobre pregunta. Sobre impacto económico. Sobre lo económico. Sobre el impacto económico, bueno, yo creo que insiste en una realidad de precariedad que han tenido las artes escénicas continuamente. A mí me plantea el hecho que al calor de las nuevas ayudas, tanto europeas como estos 14.000 millones, y en qué momento vamos a, o sea, cómo se va a posicionar el sector como receptora. Y creo que volvemos a las mismas preguntas de siempre. Quiero decir, vamos a poder canalizar un objetivo mayor yo creo que sí, creo que socialmente es esencial, pero quiero decir, vamos a saber expresar la necesidad que el sector cultural sea canalizador como ese motor económico y motor de creación social. Va a saber demostrarlo de tal manera que seamos receptores de estas líneas de ayudas que nos permitan también resolver problemas estructurales y posicionarnos como un sector potente, importante, no solo por la cuestión económica, sino también por el valor social. A mí yo lo siento que tengo la sensación que no hago más que expresar dudas más y no para nada certezas, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el ámbito de reflexión. Sí, continuando con la propuesta de los colectivos, siento que es una fórmula perfecta, ¿no? En el ámbito local, como hay creadores, en este caso aquí egresados de las carreras universitarias de teatro, pues, donde se confabulan, pues, para trabajar en equipo, tener un espacio teatral, ¿no?
y trabajar de esa manera. O sea, siento que eso es algo que ha beneficiado pues a las comunidades o a los grupos artísticos en vincularse con lo institucional, ser autogestivos, ¿no? O sea, independientes de manera creativa, pues, pero autogestivos en la recuperación de recursos, pues, ¿no? Y entonces creo que es una gran fórmula, ¿no? Con la que se debe trabajar y que son estímulos o son más bien motivos de admiración por parte de las generaciones más jóvenes, ¿no? Andreu. En este aspecto no mucho más que aportar porque sois vosotros más los que conocéis estas consecuencias. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con Manuel que estaría muy bien, es verdad esto, detectar los impactos de la cultura en las ciudades, porque se habla siempre de cosas muy macros, pero las locales también sería interesante para darle el famoso respaldo, por ejemplo, la reivindicación famosa, ¿no? En Cataluña, en España, Cataluña, del 2% del presupuesto en la cultura, porque siempre es como una entelequia que no sabe muy bien. Estaría muy bien. Perfeito. Para finalizar, esta jornada leva o título Casablanca, Círculo de Confluências de Criadores, ¿no? E me gostaria, José Manuel, abraço um pouco deste bairro. He visto um vídeo muito interessante de como nasceu o bairro Casablanca e falar um pouco a ideia nossa é colocar que Casablanca tenha um mapa do circuito teatral, do pensamento teatral, da criação a nível não somente de Europa, pero também de Latinoamérica também. Casablanca es un barrio de San Boi, es un barrio que tiene unos 5.000 habitantes, es de los barrios pequeños de nuestra ciudad. Es mi barrio también. Si notáis una cierta hemorragia de cariño, es mi barrio. Y no es porque sea mi barrio, sino porque hay una serie de coincidencias que nos hacen que ahora estemos desarrollando un proyecto. Ese barrio forma parte con otro barrio del Distrito Sur. Estamos ahora mismo en la fase de diseño de un proyecto, Cultura Sur, que lo que pretende es diseñar un proyecto cultural para ese distrito, pero no es un proyecto de barrio, es un proyecto de ciudad ubicado en ese distrito, porque consideramos que la ciudad no tiene un centro cultural, queremos que la ciudad debe ser policéntrica y por lo tanto generar diferentes centros de ciudad y eso nos da un cierto equilibrio territorial y también una concepción de la autoestima difundida en la ciudad, no concentrada en un lugar concreto. Entonces, en el distrito ahora estamos, entre otras cosas, construyendo una escuela un espacio de formación teatral. Ahora estamos incorporando también a lo mejor la vertiente musical, incluso algo de circo, y estamos creando una escuela de formación artística a partir de una asociación que lleva muchos años desarrollando proyectos de formación. O sea, será un proyecto municipal pero gestionado por una asociación, es lo que os decía. Nosotros, más que programar y gestionar, lo que hacemos es que los que tienen el conocimiento lo hagan y facilitar que no haremos una escuela municipal. No soy de esa concepción, sino si tenemos conocimiento en la ciudad, el ayuntamiento pone la plataforma y quien tiene el conocimiento desarrolla el proyecto. Y estamos construyendo un proyecto como muy amplio, porque estamos sumando también un espacio que lo que hace es programar música, una escuela de danza, tenemos también una gran asociación de cultura popular y tradicional catalana. Entonces, entre todos construiremos un proyecto potente, sobre todo muy vinculado a la formación. Lo que queremos es que haya mucha formación. Evidentemente, la formación, después viene la creación y la producción, y si no hay difusión, exhibición en cultura, pues claro, es como le falta algo. Pero bueno, queremos empezar sobre todo por la base, con la lógica de que para nosotros, más que el consumo cultural, lo importante es la práctica cultural y el consumo viene después, ¿no? Entonces nos interesa mucho que la gente practique cultura, porque si la gente practica cultura, al final acaba consumiendo cultura. A mí me gusta mucho la música, soy un fan de la música y voy a todos los conciertos que me permite la situación. Pero toco la guitarra en mi casa, y la toco para mí, no tengo ningún interés en hacer conciertos ni tal. Entonces, me gusta para que la gente, o sea, yo me pongo como ejemplo, me gustaría que la gente fuera a consumir cultura, pero que también la practicara, que fuera en su casa, o en espacios amateurs o en espacios comunitarios, compañías amateurs, en fin, que pudiera haber una diversidad, una escala, ¿no? Que fuera desde lo amateur
lo familiar hasta lo profesional. Y estamos trabajando en ese proyecto, en ese barrio. Que ha dado la coincidencia que es mi barrio, que no es que lo haya buscado yo. Que me ha venido dado, ¿no? A mí me van a acusar a mí de favorecer a mi barrio y tampoco es eso. Bueno, me gustaría agradecer a todos por la participación. A Domingos Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer conoceros a todos y compartir con vosotros este ratito de charla que ha sido maravillosa, muy interesante. Me voy con muchas cosas para reflexionar. Fernando Iraldo. Igualmente, muchas gracias por la Gracias. invitación. Sí, fue un placer, ¿no? Charlar con ustedes, ¿no? Conocerlos y ver ese punto de vista de los que también trabajan con la cultura, los programadores, los gestores. Muy bien, muy enriquecido con esta charla. Andreos Banos. Andreu. Muchas gracias, muy interesante. Excuso a Juanjo que se ha tenido que ir al teatro precisamente a gestionar uno de estos problemas nuestros. O sea que seguimos en ello. Enviaría un mensaje ahí. José Manuel. Pues dobles gracias. Gracias a Clever por organizarlo. Enhorabuena, porque eran estos espacios que son tan interesantes y que nos permiten salir del día a día, ¿no? En el que al final estamos con nuestros problemas de lo cotidiano y a veces perdemos la perspectiva, ¿no? O sea que muchas gracias, Clever, por como siempre estar ahí. Y gracias a todos. Ha sido un placer conoceros, de verdad un gustazo. Me gustaría que, lo que decía antes, que ya veo que Clever no responde, que nos pudiéramos conocer en lo físico y que pudiéramos hacerlo. Yo iba a hacer a partir de una Coca-Cola, que es lo que suelo beber yo, pero bueno, que cada uno beba lo que bien quiera y que pudiéramos charlar un ratito y pasarlo bien, hablando de cultura, que al fin y al cabo es lo que nos gusta y lo que nos mueve. Perfeito. Eu lanço lá a proposta aqui, daqui a um ano, ao próximo Círculo de Confluência de Criadores, invitar a todos. E me gostaria de saber se todos têm as mesmas respostas e as mesmas reflexões. Muitíssimas graças a todos. Bona Diada de São Jorge, Visca São Jorge, Visca Catalunha. E muitíssimas graças. Com muitas graças. Muita suerte. Uma abraçada. Um abraço. Clever, me voy corriendo. Perfeito. Volando. Que llego tarde. Llega tarde, não, meia hora tarde. Meia hora tarde. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao. Chao. Bom, daqui a meia hora temos a ponência Beckett com diretor, professor, ator Dennis Hafter. Vamos falar da última cinta de Clap, de Samuel Beckett. Ponência Beckett daqui a meia hora. Um abraço, esta hora a todos.